Quisiera que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 13, verso 1 y 2, y vamos a ministrar el mensaje del Señor en esta mañana. Me alegra mucho que la iglesia pueda entrar en esta parte tan importante que es las primicias, el poder, en el amor nuestro, en el amor que le tenemos al Señor, darle a Dios el primer lugar. Sí, Éxodo capítulo 13. Versos 1 y 2. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Vamos al verso 12. Y verso 13 dice: Dedicarás a Jehová. Ahí mismo en el capítulo 13, el verso 12. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido en tus animales. Los machos serán de Jehová, mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Y Éxodo 23. Y con eso arrancamos el mensaje. Éxodo 23, verso 19. Dice así: Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿Podemos leer todos el verso 19? 2, 3 dice: Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Amén. Padre, las primicias es un tema bastante importante y estoy agradecido al Señor porque nosotros venimos ya algunos años, ¿verdad?, enseñando este tema a la iglesia y la verdad hemos visto bendiciones, hemos visto resultados, pero más allá de, yo hablaba en la mañana, más allá de que esto sea un tema que tenga que ver con el dinero, eso tiene que ver con el corazón. Esto tiene que ver con la actitud que tomamos delante de Dios. Porque la palabra primicia nos habla de primero, ¿no? De qué es lo primero para nosotros. ¿Quién ocupa el primer lugar en nuestras vidas? ¿Sí? Y es más allá de algo económico, porque Dios debe estar en primer lugar en toda nuestra vida, ¿verdad? En todo nuestro sistema de vida, desde que nos levantamos, desde que caminamos, ¿verdad? En todas partes por donde andamos, Dios tiene que ser el primero. Entonces, poner en primer lugar a Dios representa o es algo que debe estar en cada aspecto de nuestras vidas, ¿verdad? Hermanos, en la Biblia encontramos un sinnúmero de versículos que nos hablan de este tema, de que Dios es primero, ¿verdad? Incluso hay un mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Este es el principal mandamiento. Y amar a Dios significa ponerle a Él en primer lugar. Y por eso las primicias es ese como recordatorio de Dios, es como un principio de Dios recordándonos que Él no quiere ser segundo, que Él absolutamente no quiere estar en segundo plano en nuestra vida, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto. Dios es primero. Dios es primero en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén, verdad? Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Él es primero. Y es interesante saber que en la Biblia hay diferentes temas, ¿no? Hay versículos que nos hablan de salvación, hay versículos que nos hablan, ¿verdad?, de sanidad, pero hay 2000 versículos, es la mayor cantidad, 2000 versículos que nos hablan acerca de las posesiones, acerca de la parte de la mayordomía, de la parte administrativa. ¿Y sabe por qué? Porque la Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así que, hermano, la relación del corazón está en base a lo que amamos, a lo que valoramos, ¿verdad? ¿Y cuántos no valoran, verdad, el tener una casa, el poder construir su futuro económicamente, ¿no? Y no está mal.
definitivamente no está mal, y de hecho Dios quiere bendecir a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios quiere bendecir? ¿No es cierto? Eso dice Tercera de Juan. El amado, el deseo de Dios es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el anhelo de Dios es eso, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, que podamos ser prosperados en cada área, pero entendiendo estos principios espirituales de reconocer, como digo, más allá de un asunto financiero, es mi vida con Dios, es mi relación con Dios, es entender que Él ocupa cada parte de mi vida, que cuando yo me levanto, lo primero que hago es invocar su nombre, ¿verdad? Que en cada momento Él está presente en mi corazón, Él está presente en mi vida, ¿sí? Hermanos, para nosotros, ¿verdad? El domingo es como el primer día de la semana, es el primer día donde nosotros, ¿verdad? Invocamos el nombre del Señor, traemos nuestra vida delante de Dios, traemos nuestra ofrenda, traemos nuestra primicia, nuestro diezmo, porque creemos que Él es primero. Amén. Para otros, su primer día es el lunes, es donde hacen los planes, donde hacen sus proyectos, donde planifican toda la semana. Para otros posiblemente es el viernes, porque es el día donde ya se acabó, es el día de empezar el descanso, de la distracción. Pero para nosotros es el domingo, donde venimos y glorificamos el nombre poderoso de nuestro Dios, donde le damos la honra y la gloria al que vive por los siglos. Aleluya. Entonces, partiendo de esos principios, partiendo de esa idea, el Señor en su palabra nos dice que todo primogénito, Él lo dice, no lo digo yo, no lo dice el pastor, Marco no dice ningún predicador, está en la Biblia. Y la palabra de Dios dice que todo primogénito le pertenece al Señor y que se lo debe consagrar. Y hermanos, cada vez que el primer primogénito, ¿verdad?, nacía, tenía que ser consagrado a Dios, tenía que ser dedicado a Dios, tenía que ser sacrificado a Dios. Los animales impuros, en cambio, tenían que ser redimidos. La palabra redimir quiere decir alguien tenía que ocupar el lugar, el sacrificio de aquella persona o de aquel animal que tenía que morir. Entonces el animal puro, el primogénito, tenía que sacrificarse, pero el animal impuro tenía que ser redimido. Y cuando usted tiene esta imagen en su corazón, usted va a entender el sacrificio de Cristo. Cuando usted entiende lo que es la redención desde el punto de vista de lo que el Señor hizo a través del pueblo de Israel, entonces entendemos lo que Jesús hizo por la humanidad. ¿Sí? Los animales puros, el primogénito tenía que ser sacrificado para Dios, pero el impuro tenía que ser redimido. Y esto es lo que Jesús hizo. Esta es la imagen del Señor Jesucristo. Esta es la idea del Padre, redimir la humanidad. Nosotros somos los impuros. Nosotros somos la humanidad caída, la humanidad pecadora, la humanidad que ha cometido errores que realmente merecemos morir. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero vino alguien que en cambio era puro, que no había cometido ninguna clase de pecados, absolutamente. No había cometido ni un solo pecado. Pero Él se sacrificó para que usted y yo seamos salvos en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor? Aleluya. Santo es el Señor. Entonces, todos nosotros somos pecadores y somos impuros, pero el puro tenía que ser sacrificado, el impuro debe ser redimido. Jesús fue sacrificado por nosotros. Jesús es el primogénito de Dios y es puro y tuvo que ser sacrificado. Jesús fue el primogénito de Dios y fue sacrificado por nuestra redención. ¿Cuántos pueden recibir esto en su corazón? Nos debería caer las lágrimas. Deberíamos valorar este sacrificio, que no es cualquier cosa. Es el sacrificio del Hijo de Dios. Él murió. Él fue la primicia para usted y para mí. Porque Él no puede exigir lo que Él no ha dado. Dios nunca le podrá pedir a usted algo que Él nunca lo ha hecho o lo ha dado. Él puede pedir algo que Él lo ha hecho. Y entonces podríamos decir de esta forma, Jesús es la primicia para nosotros. Él entregó su ofrenda al mundo y lo entregó en fe. Jesús fue como el diezmo, como la primicia de Dios hacia la humanidad, y lo hizo en un acto de fe.
¿Por qué? Porque Él, a través de su Hijo, miles de personas, y ahí estábamos usted y yo, íbamos a ser salvas en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahí estaba usted, ahí estaba yo, pero en ese momento lo hizo en fe, porque todavía usted no nacía, todavía no sabíamos cuánta gente iba a aceptar el sacrificio de Cristo, pero Él lo hizo en fe. Eso es una primicia. La primicia es actuar en fe. La primicia es ofrecer algo a Dios sin saber lo que va a pasar. Usted no sabe qué va a pasar este año. Usted dice en esta mañana: pastor, pero yo estoy endeudado. Usted dice: pastor, pero tengo muchas cosas que resolver. Tengo algunas situaciones difíciles financieramente hablando. Pero justamente eso es la primicia, es un acto de fe. Porque el momento que usted está dando, como lo hizo el Padre con su Hijo Jesús en un acto de fe, miles de personas se convirtieron y todavía se seguirán convirtiendo. Y cuando usted da la primicia, lo que va a pasar es que el resto de sus finanzas, el resto de este año será redimido, será bendecido, será prosperado en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cuántos lo creen? Jesús es el diezmo de Dios. Dios entregó a Jesús primero en fe, sin saber si creeríamos en Él o no. Jesús lo entregó en manifestación de fe. El principio de la primicia, hermano, debe ser apreciado por aquellos que amamos a Dios, porque representa nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Escuche esto que le quiero decir en esta mañana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la Biblia dice que el hombre no dice por el trabajo vivirá. Él no dice el hombre por sus bienes vivirá. Él no dice eso. Su palabra dice el hombre por la fe vivirá. Amén. Usted y yo vivimos por fe. Por eso es que cuando traemos el diezmo, traemos la primicia al Señor, estamos actuando en fe. No sabemos qué va a pasar mañana, pero creemos que será bueno en el nombre de Jesús. Creemos que será bendecido en el nombre de Jesús. Por eso, hermano, es triste, pero estos principios son los más atacados por el enemigo. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo quiere vendar los ojos de la iglesia para que usted viva en pobreza, en escasez, pero sobre todas las cosas, para que usted no le dé el primer lugar a Dios. Porque el diablo aborrece, el diablo es envidioso, el diablo es celoso. Él no quiere que usted le dé el primer lugar a Dios. Pero Dios no quiere estar en segundo lugar tampoco. Él tiene que estar en primer lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, nosotros vamos a caminar en un nivel de fe bendecidos, en un nivel de bendición delante del Señor. Mire lo que pasó en Egipto. Usted conoce la historia cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. La última de las plagas fue la muerte de los primogénitos. Es como Dios dando a entender y diciéndole al mundo, diciéndole a Egipto: los primogénitos son míos. Pero ellos no estaban protegidos. Pero el pueblo de Israel, en cambio, fue protegido porque alguien redimió la vida de ellos. Y fue la muerte de un cordero inocente. Y la sangre de ese cordero se le puso en el dintel y en el pilares de las puertas, para que cuando pase el ángel de la muerte, mire la sangre y no toque a esa familia. Así es como la primicia representa. Cuando usted da el primer lugar a Dios, sabe honrar a Dios con sus bienes, sabe honrar a Dios. Dice Malaquías que Dios reprenderá al devorador por nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? ¿No es cierto? Eso dice la palabra. Dele un aplauso fuerte al Señor si lo va a hacer. Él merece toda la gloria y toda la honra. Entonces, Israel fue redimido por la sangre de un cordero que fue pintada en el marco de la puerta de la casa. Esta estaba formando una cruz en el dintel y en los pilares. En el dintel y los pilares, formando una cruz. Lo salvó la sangre de un cordero mediante una cruz. Porque el primogénito le pertenece a Dios si es puro y debe ser sacrificado, pero si es impuro debe ser redimido. Por eso, hermanos,
Cuando nosotros vemos esta figura, es lo que pasó en el Nuevo Testamento. Jesús murió en la cruz para que usted y yo seamos redimidos. Escuche, en la cruz a veces se habla de salvación, pero el Evangelio está incompleto si predicamos solo salvación. Porque Jesús no solamente murió para que usted y yo seamos salvos, sino que Jesús, el Evangelio completo, es que Jesús murió en la cruz para que usted y yo seamos salvos, seamos sanos y seamos prósperos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Evangelio completo, ese es el Evangelio que se debe predicar. ¿No dice la Biblia que Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos? ¿No es cierto? Así que en la Biblia está por todas partes la bendición de Dios que quiere compartir con su pueblo. Hermanos, en Éxodo 23 vemos el tema de los primeros frutos. En cambio, los primeros frutos debían ofrecerse. Los primeros frutos debían traerse a la casa del Señor. Y no podía ser cualquier cosa, tenía que ser los mejores frutos para ir a la casa del Señor. Diga conmigo, el Señor jamás será segundo. Dígalo una vez más. Dios, el Señor, jamás será segundo. Proverbios 3, 9 y 10, leamos por favor. Mire lo que dice. Dice, honra a Jehová. A ver, ¿puede leerlo juntos? 2, 3. Honra a Jehová con tus bienes. ¿Y con qué? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Qué va a pasar? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es tremendo. Lo dice el Señor. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Si nosotros no creemos en esto, nos tocaría arrancar esa hoja. Nos tocaría borrar de la Biblia todas partes donde dice primicias. Y yo creo que se va a quedar sin Biblia, porque está por todas partes. Amén. Y hermanos, el Señor nos habla de honrar. Y yo quiero enseñarle este principio. La honra de darle algo a Dios, en este caso la primicia, es un acto físico, es un acto visible, es un acto donde nos desprendemos de algo físicamente. Cantarle a Dios es bonito. ¿Cuántos cantaron esta mañana al Señor? ¿Cuántos sintieron la presencia de Dios? Amén. Tremendo, ¿no? Le dijeron que le aman. Le dijeron, Señor, eres grande, eres poderoso, eres mi rey, eres mi Señor. Eso está bien. Pero esa es la parte de los labios. Esa es la parte que no se ve. Porque ahí no se ve el corazón. En lo que usted habla no se ve el corazón. Todos hablan bonito. Todos podemos hacer aquí una entrevista. ¿Ama al Señor? Claro. A ver, ¿puede adorarle a Dios? Y podríamos pasar por cada asiento y muchos sacarían hasta canciones. Y algunos hasta poetas, ¿verdad? Pero la primicia va más allá de solamente los labios. Porque el Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está su corazón? De labios me honra, o sea, solo de palabra. Pero el corazón suyo, ¿dónde está? Si para nosotros el corazón se aferra a la parte financiera, entonces nuestro corazón está en eso. Pero el momento que nosotros le entregamos al Señor, estamos honrándole físicamente. Y la palabra honrar, hermano, es darle valor, es exaltar. Y tenemos que exaltar al único que merece toda la exaltación, al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén, verdad? Entonces, eso es una primicia, es un acto físico de adoración, es una forma física, visible de honrar a Dios. Si damos la primera parte de nuestros primeros frutos, es la primera parte de lo que recibimos. Es lo que pasó con la tierra prometida. Cuando el Señor cuando ellos fueron, el Señor les ofreció la tierra prometida. ¿Cuál fue el primer lugar que conquistaron? ¿Cómo se llamaba? Jericó. Pero qué cosa rara, el Señor no ha cambiado. El Señor no va a cambiar de pensamiento. Amén. Él es el mismo de ayer,
hoy y por la eternidad. En Él no hay sombra de variación. Y entonces Él va, dice, les voy a entregar la tierra, les voy a bendecir, les voy a prosperar, van a tener todo, la tierra que fluye leche y miel. Pero una cosa, lo primero es mío. ¿Quieren ser bendecidos? Lo primero es mío. Entonces les manda a conquistar la tierra, y la primera tierra que conquistan es Jericó. Y el Señor les dice, no toquen nada, porque todo está consagrado a Dios. Lo primero es de Dios. Lo primero siempre será de Dios. Lo primero siempre será de Dios. Entonces, ahí fue donde tomó plata, oro, todo era consagrado al Señor. Resulta que ahí hubo una persona llamada Can que tomó algo que no le pertenecía. Y eso es como nosotros tomar lo que le pertenece a Dios. La primicia, el primogénito, el diezmo, son cosas que le pertenecen a Dios. Alguien me hizo alguna vez esta pregunta. Me hizo una vez esta pregunta. Me dice, ¿quieres vivir con el 90% bendecido o con el 100% maldecido? Entonces yo digo, no, pues quiero vivir con el 90% bendecido. Entonces hay que darle al Señor el diezmo. Y cuando hablamos de la primicia, lo primero del año, la primera cosecha, el primer fruto, el primogénito y el resto del año será bendecido en el nombre de Jesús. Mire, denle un aplauso fuerte al Señor. Le doy gracias a Dios porque nosotros como familia lo hemos entendido. Y de los muchos testimonios que tengo que el Señor nos ha llevado. La primera experiencia que tuve con esto, de darle a Dios, cuando yo estaba recién convertido. No era pastor, era un miembro de la iglesia que llegaba. Y llegó un pastor a predicar a la iglesia, le habían invitado. Y habló de este tema. Yo le puedo testificar en mi corazón y en mi espíritu que esto es palabra de Dios. Y que si uno ama al Señor, esta es la primera parte que debe ser afectada en nuestro corazón. Si uno ama a Dios, la parte financiera es la primera parte que debe ser afectada en el nombre del Señor. Amén. A mí me pasó. Yo venía a la iglesia, yo veía que recogían la ofrenda y todo. Nunca me interesé, porque no nos interesa, ¿verdad? Porque la verdad uno dice, no, que den lo que tienen. Entonces yo no me interesé. Pero me acuerdo que vino el predicador, dio una palabra tremenda, pero fue una palabra como que me clavó al corazón, basada en Malaquías, bueno, algunos textos. Y yo sentí en mi corazón que yo había estado haciendo malas cosas, que por eso había escasez en mi casa, que no había sido honesto con Dios. Dije, no, Señor, esto está mal. Y tomé como primicia, como una actitud de fe. Yo estaba, me acuerdo en ese tiempo, trabajaba yo en Impapel, una empresa que hace cuadernos en Riobamba. Y ellos daban los sueldos en sobres, Manila, entregaban ahí, era quincenal. El miércoles predicó el predicador, era una campaña. Miércoles, jueves y viernes. El viernes yo recibí el sueldo. Yo me acuerdo que el miércoles, yo en oración hice un acto de fe. Dije, Señor, yo pagarte todo lo que te he fallado, Señor, no puedo. No va a avanzar. Pero quiero hacer un acto de fe, Señor. Todo el sueldo que el viernes reciba te lo voy a entregar. Hermanos, tenía que pagar el arriendo. Tenía que hacer un sinnúmero de cosas. Y yo dije, ahora sí se arme el lío con la esposa. Usted sabe, ¿no? Que va a decir, y ahora para la comida y esto, yo estaba metiéndome en un lío. Pero yo le doy gracias a Dios, porque la esposa que tengo es una mujer de fe. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca se ha puesto en contra. Nunca se ha puesto en contra para darle algo al Señor. Pero yo andaba luchando. Digo, Señor, ¿qué va a pasar? Me acuerdo que el día viernes fue el día más crítico de mi vida, desde que amaneció. Porque el ataque mental del enemigo era, ¿qué vas a hacer? No seas loco. ¿De qué vas a vivir? Mira que tienes que pagar esto. El otro dije, no. Llegué al trabajo, 6 de la tarde salí, me entregaron el sobre, ni le abrí, ni le vi siquiera. Dije, Señor, ayúdame a cumplir. Llegué a la iglesia, solo cambié de sobre.
porque era un sobre amarillo y yo le cambié al sobre de la iglesia. Hermano, le entregué al Señor. Después de que le entregué, tuve una paz tremenda, una paz en el corazón. Gloria a Dios. Hermano, le puedo decir en el nombre del Señor que esa quincena, después de aquel día, fue la más bendecida. La refrigeradora llena. Venía mi familia con compras. Hermano, no sé cómo, pero pagué el arriendo. Dios nos bendijo porque Él es primero. Él no puede estar en segundo plano. Él es primero en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire, la palabra del Señor lo dice en Génesis capítulo 4, verso 3 al 5. Y hay muchos textos más, pero aquí encontramos un versículo interesante en Génesis. ¿Por qué el Señor recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín? Yo siempre me pregunté. Al final digo, los dos dieron. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda. Hermanos, ¿cuál fue la diferencia? Los dos dieron la ofrenda. Y la Biblia dice que el Señor va a recibir el primogénito y también las primicias de la cosecha. Pero ¿por qué no recibió lo de Caín? Porque la Biblia dice que andando en el tiempo, es decir, Caín no era un hombre de fe. Caín esperó tener la cosecha, Caín esperó tener en el tiempo, tener los recursos para poderle dar a Dios. Y así no funciona la vida cristiana. No es que yo debo tener para dar, yo doy para tener en el nombre del Señor. ¿Sí? Dele un aplauso al Señor. Entonces fallamos cuando le decimos, Señor, cuando tenga, cuando me des el trabajo. Eso es lo que le pasó a Abraham. Dios no le pidió un hijo a Abraham cuando él tenía 4. O le podía haber dicho, de los 10 que tienes, dame 1. La primicia significa darle lo primero, aunque no sé lo que va a pasar después. Aunque no sé qué va a pasar mañana. Abraham tomó a su hijo. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, ¿me amas? Tú sabes que te amo, Señor. Si me amas, dame tu hijo. Qué interesante que Dios nos pruebe así. Por eso el diezmo es una prueba, ¿sí sabe? Porque el número 10 en la Biblia significa prueba. Y por eso para dar el diezmo es una prueba, realmente. Y para dar la primicia fue una prueba. Estaba dando su primogénito. ¿Me amas, Abraham? Te voy a hacer como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero dame primero tu hijo. Si me das primero, te hago como las estrellas. Y entonces Abraham tomó a su hijo. 3 días de camino, 3 días de luto, 3 días de dolor. Él en su corazón lo había ya sacrificado. Cuando levantó el cuchillo para matarlo, era el acto, porque ya en su corazón él estaba listo para matarlo. Y cuando levanta el cuchillo para matarlo, se oye una voz que dice, no lo hagas, ahora conozco que me amas. Y ahí hace un pacto, y ahí es un juramento, y le dice a Abraham, te juro por mí mismo, porque no teniendo por quién más grande que él jurar, le dijo, te juro que a partir de hoy te bendigo y serás bendición en el nombre de Jesucristo. Dios te puede bendecir más allá de lo que usted se imagina, más allá de lo que usted se imagina. Pero es vivir en esa dependencia a Dios. Darle a Dios la primicia es depender de Dios, no del trabajo, no de los recursos, no de las personas. Darle la primicia a Dios, darle el diezmo al Señor, ¿sabe? Es guardar nuestro corazón de la avaricia. Porque el Señor dijo, no podéis servir a 2 señores. O amarás al uno y aborrecerás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, el Señor no tiene límites para bendecirme. Yo tengo ese pensamiento. Yo le pongo el límite. Si yo soy fiel con el carro viejito, entonces Dios me va a dar otro carro mejor. Amén. Pero si con lo poco no soy fiel, Dios no me puede dar lo mucho. Y a veces le hemos pedido tanto algo al Señor
y le cerramos la ventana a la bendición. Señor, dame un carro, y nos da el carro. No volvemos más a la iglesia. Con el mismo carro que nos dio ya no asomamos. Y hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no vino al culto? No, estoy estrenando el carro. Y el otro domingo, no, me fui de paseo. Y el otro domingo, es que se ensució el carro y había que lavarle. Resulta que la bendición compite con Dios. Y Él no quiere competir con nadie, porque Dios es primero, en el nombre del Señor. Él es el primero. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que caminar en esa actitud delante del Señor. Nosotros, yo les compartí a los hermanos, vivimos una prueba bien dura hace 2 años atrás. Justo este enero que pasó, son 2 años de una prueba que nunca me imaginé vivirla. Mi esposa estuvo en coma 5 días. Debía estar con el Señor ahora, porque todos los médicos decían que se iba a morir. Todos los médicos, que no había solución, que ella entró al hospital con una sepsis muy fuerte. La sepsis que él ya tuvo, la infección del cuerpo que tuvo, era muy alta. Nadie había vivido al nivel que ella tenía. Pero nosotros, ella se enfermó el 3 de enero. Nosotros cada 1 de enero, esto ya venimos haciendo no sé cuántos años atrás, pero cada 1 de enero nosotros tenemos un culto que se llama el culto de las primicias. Cada 1 de enero. Así que la gente el 1 de enero, 8 de la mañana, vienen al culto. Así que si quedaron recibiendo el año, no importa, pero el 1 de enero, ahí está la iglesia. Y nosotros también lo hacemos como pastores. Y nosotros de ese 1 de enero habíamos ofrendado nuestros sueldos con mi esposa, como primicia. Y no sabíamos en qué momento Dios nos iba a bendecir por causa de esa primicia. Lo que usted da para Dios nunca queda en el olvido, porque ni un vaso de agua Dios lo pasa por alto. Hay una cuenta en el cielo que está registrando todo lo que ustedes hacen, que algún día usted van a necesitar ocupar esa cuenta. Van a necesitar ocupar para bendición. A mí me tocó usarla. En Riobamba, los hospitales, las clínicas ya no había salida. Ni la mejor clínica en Riobamba tenía terapia intensiva. Así que le querían mandar al hospital. En eso recibo la llamada del pastor presbítero, pastor Rómulo. Me llama y me dice: pastor, ¿qué está pasando? Y le cuento, ¿no? Con el corazón mal, hecho pedazos. Es mi esposa. Nunca, ni por idea, perderla. Le amo con todo mi corazón. Después de Dios, mi esposa ocupa un lugar importante. Y entonces le decía, mire, esto está pasando. Y él me dice esto. Me dice, no, dice hermano, no le deje en Riobamba, tráigale acá, tráigale a Quito, ingrésele a la metropolitana, así de fácil, ingrésele. Solo da la orden y uno tiene que obedecer a Dios, ¿no? Tráigale. Entonces yo digo, pastor, pero no, tráigale, ahí vemos, tráigale. Yo no sé ni cómo entró en el viaje los signos vitales de mi esposa, que ella ya vino acá en coma con el estado crítico, ya le entubaron, hay que presentar una tarjeta para entrar. Mi esposa entró por encima de eso, sin tarjeta, sin nada, le metieron adentro. Y bueno, ahí pasó, ¿sabe cuánto tiempo pasó? Ahí 1 mes. Si yo le digo cuánto fue la factura, se va a desmayar, así que, ¿les digo o no les digo? No, se van a asustar. $50,000. $50,000, pastor. Era 1 mes entero ahí. El único seguro que tengo es el seguro social. Siempre me preguntan, ¿tiene seguro? No. A veces la trabajadora de ahí me decía, ¿y cómo van? Y los costos y todo eso. Y como que uno le desanimaba, ¿no? Dice, ¿cómo va a pagar? Y yo decía, ni el carro que tenía me alcanzaba para pagar. Y realmente estaba en sustos. Y yo oraba para que mi esposa se levante rápido, porque mientras más rápido mejor, ¿no? O sea, porque más días que pasaba, más difícil. Decía, Señor, que ya salga, Señor. Y el día pasó algo sobrenatural. Dios nunca se olvida cuando usted le da a Dios el primer lugar. Nunca se olvida. Hermano, yo sobrenaturalmente, llegaba gente a la clínica a pagar mi cuenta. Gente de la iglesia, familiares míos, que en la vida, si yo le pedía $1, me negaban.
Le prometo, si o primos que tienen dinero, familiares, no preste unos $10. No tengo. Pero ese tiempo venían familiares, pastores, amigos. Venían y pasaban la tarjeta de ellos por 3,000, por 1,000. Aquí hay un hermano que hizo eso, ¿no? Hermano Angelito que está aquí. ¿Por cuánto pasó usted? 3,000 pasó él. Pero pregunte si yo le pedí. Yo le pedí. Él fue, guiado por Dios. Hermano, yo no sé cómo, pero Dios pagó la cuenta de ese hospital en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Sí? Dios es fiel. Él nunca se olvida. Por eso, esto es más que finanzas. Esto es ponerle a Dios en primer lugar, es amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando usted trae las primicias con gozo, con alegría. Nosotros les hemos enseñado a la iglesia, a nuestros hijos, dale a Dios. Tefi, la primera que es casada, que está en el ministerio, ella es pastora de jóvenes con el esposo. Ella, yo no sé, el esposo ya le tiene miedo a ella. Porque cuando le coge, agarra, ofrenda la computadora, ofrenda el celular. Tiene que estar atenta a ver qué más va a ofrendar, porque se agarra y se suelta, porque les hemos enseñado. Yo le puedo decir hoy, no, con temor y temblor y no con jactancia ni nada, pero no le predicamos un sermón de escritorio. Lo hemos vivido, lo practicamos. Y quiero terminar con este testimonio. Hicimos un evento de primicias hace años. Hicimos una construcción como esta, en un auditorio que arrendamos a sí mismo. Y gastamos como 20 y tanto de $1,000. Íbamos a comprar, pero hubieron algunos obstáculos, no lo compramos. Pero estábamos como iglesia endeudados. Y yo ya no sabía qué hacer. Decía, Señor, estoy... Entonces, en eso vino un predicador, lo habían contactado y compartió un mensaje sencillo de la ofrenda, pero nada pasó. Pero ese día, me acuerdo, habló sobre que le diéramos a Dios lo que más amemos. Y yo decía, Señor, ¿qué le puedo dar? ¿Qué es lo que más amo? Yo decía, Señor, amo a mi esposa, pero no te puedo ofrendar a mi esposa. Alguien quisiera ofrendar a la suegra, pero tampoco, ¿verdad? Pero uno dice, ¿qué hago, Señor? ¿Qué puedo ofrendarte, Señor? Y estaba en esa lucha. Y de repente oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿qué es lo que más amas? Nosotros hace 3 meses, habíamos cumplido 3 meses, habíamos comprado un carro del año, nuestro primer carro del año, con esfuerzo, así mismo Dios nos bendijo, nos dieron una ofrenda, dimos la entrada y compramos el carro. Hermano, es mi sueño de haber tenido el primer carro. Yo me acuerdo que le forré los sillones, o sea, era como que le tenía brillando, ¿no? Era lo que no más quería. Pero que Dios le llegue a pedir algo así, decía, Señor, una lucha terrible en mi corazón. Pero yo decía, Señor, si esto es de Dios, la señal es la esposa. Porque, Señor, si yo doy el carro y mi esposa no está de acuerdo, este día hay divorcio, ¿no es cierto? Entonces yo necesito que ella sepa también. Entonces yo me subí al carro y empecé a pensar cómo le voy a decir. Decía, Señor, tú tienes que hablarle. Y le escucho a mi esposa que empieza a llorar, empieza a estar sollozando. Y yo pensé que estaba enferma, que le pasaba algo. Digo, ¿qué te pasa, mija? Y me dice, lo que pasa es, mi hijo, es que Dios me está pidiendo algo. Digo, qué bueno. ¿Y qué te está pidiendo? Es que yo no sé si pueda dárselo. Y yo no sé si que digas tú, me decía. No, igual a mí Dios me está pidiendo algo, dilo tú primero. No, di tú primero. Y estábamos luchando a ver quién dice. Y entonces yo le dije, mira, la verdad es que Dios me está pidiendo el carro. Y ella respiró, dice, a mí también lo mismo. Y ahí fue que sentimos. Y me acuerdo que el carro nosotros le dimos a un pastor que tenía su esposa, tenía su hijita con cáncer muy fuerte. Y sentíamos de Dios que él necesitaba más que nosotros el carro para llevarle a su hija a las quimioterapias. Él ni sabía. Le invitamos a la reunión de esa noche. Hermano, la presencia de Dios era tremendo. Por eso le digo, hermano, que esto de las primicias se asocia con su relación con Dios. La presencia de Dios era tremenda. El pastor predicó, no pasó nada. Y cuando ya iba a terminar el culto, yo le digo al predicador, digo, hermano, un ratito, yo quiero decirle algo a la iglesia. Y aquí está un pastor, quiero hablar con el pastor. Y
Entonces yo paso al frente, le digo, hermanos, Dios me ha pedido algo. Y aquí está el pastor. Digo, pastor, ¿puede pasar al frente? Pastor, el pastor había estado ese día, había salido de 21 días de ayuno. Estaba flaquito. Ni sabía lo que iba a pasar. Y entonces pasaba. Y entonces yo le digo, ¿sabe qué? Le digo, siento del Señor, con mi esposa, hemos hablado a mi familia y quiero ofrendarte el carro, pastor. Pastor empezó a temblar. Así, serio. Temblaba con las llaves. Y me queda viendo a los ojos. Dice, ¿estás seguro, pastor? Digo, coja rápido antes que me arrepienta. Porque yo también estaba asustado. Yo también estaba temblando. Con una lucha. Entonces él cogió, hermano, la presencia de Dios. Esto está filmado. Hay un video de esto. Hermano, ese momento la gente se empezó a levantar. Pastor, yo quiero dar esto para el terreno. Yo voy a dar esto. Esa noche se recogió todo lo que necesitábamos para pagar el terreno y pagar la construcción que habíamos hecho. $23,000 en esa noche. En el nombre del Señor. Entonces, hermanos, escuche esto. Dios no es deudor de nadie. Tenemos que actuar en fe. No tenga temor de darle a Dios. No tenga temor. Es más, yo bíblicamente creo que en el Antiguo Testamento eran los diezmos, las primicias y todo lo que usted puede encontrar ahí. Pero en el Nuevo Testamento todo es de Él. Amén. Así que si Él te pide algo, todo es de Él. Y cuando tú le das esa muestra a través de una primicia, a través del diezmo, le estás demostrando visiblemente que le amas por encima de tus bienes, por encima de todas las cosas. Y no le pones límite a Dios, porque Dios le va a bendecir. Dios le va a bendecir. Dios ha sido fiel con nosotros. Y lo que más sentimos gratitud de Dios es que toda nuestra familia está en el ministerio. Mi hija la primera le sirve a Dios, pastora de jóvenes. Anita está en la danza y está en el ministerio de niños. Y Esteban, el último, es el baterista. Dice que quiere ser el mejor baterista de Riobamba. Bueno, de Ecuador, perdón. Estamos confiando que así sea. Pero esta mañana, esta tarde, Dios quiere hacer cosas grandes con ustedes. Yo sé que Dios les está hablando a ustedes ya. El Espíritu Santo les está poniendo el querer como el hacer. No se deje engañar. La primera voz es la de Dios. La segunda es la del enemigo. Y la tercera es la suya. La primera es Dios te pide algo. Dame tu Isaac. Dame lo que más amas. Si usted lo hace, Él hará una promesa con usted de bendecirlo, de hacer cosas grandes en su vida para la gloria del Todopoderoso, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Un aplauso fuerte a Jesús. Iglesia Cristiana Dos Hemisferios. Contáctanos al 343-1658 o al 099-8308-192. Encuéntranos en Facebook como Iglesia Cristiana Dos Hemisferios.